Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Estamos recordando con gratitud, estamos recordando con un corazón lleno de agradecimiento a nuestro Dios, hermano, por esa demostración tan grande, tan palpable de amor hacia toda la raza humana, entregando a Jesús y dando su vida en el Monte Calvario. Vamos a tocar un tema relacionado, por supuesto, con aquel evento tan trascendental e importante, cuál es el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así la porción escritural que vamos a tomar como tema de reflexión. Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 13 hasta el 18. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta era, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Bendito Dios. Queremos ponernos en las manos de tu Divino Espíritu para que este mensaje de la palabra pase libremente por la persona del predicador. Proviene de ti, Señor, tú eres quien da el mensaje y llegue directamente al corazón y a la mente de tu pueblo. Que el pastor no sea otra cosa sino un instrumento que tú vas a usar para humanamente llegar, Señor, con tu mensaje y tu palabra a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas. Dios del cielo, en el nombre bendito de Jesús, contamos desde ya con la ayuda, la presencia, la dirección, la unción del Santo Espíritu de Dios. Todo en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, tocar el tema que vamos a tocar en esta oportunidad es hablar de la experiencia, de la realidad de algo que sucedió hace 2000 años atrás, pero que es, a mi modo de ver, como un hombre que predica la palabra, como un hombre que ha sido llamado por Dios para desempeñar la función de pastor, poner a su cargo un indeterminado número de personas, las cuales van a ser edificadas mediante el conocimiento de la palabra y la dirección de los principios del Evangelio del Señor. Para mí, no hay otra historia, no hay otra experiencia que la raza humana haya vivido más grande que la experiencia del sacrificio de Cristo en el Monte Calvario. Si ese sacrificio no se hubiera realizado, usted y yo no tendríamos esperanza de vida eterna. Usted y yo iríamos directamente a condenación. Solamente nos esperaría la muerte eterna, es decir, separados de Dios para siempre. Por eso es que creo que lo que ahora vamos a hablar, vamos a predicar, es la experiencia más grande entre Dios y la raza humana. Es Dios dando a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, para que este Dios que nos ha amado de tal manera que nos entrega a su Hijo, nos abriese las puertas, la oportunidad de alcanzar la condición de hijos de Dios, renovar nuestra imagen y la imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre amado, que esta hora me pueda Dios ayudar, que el Santo Espíritu de Dios me ayude para llegar al corazón de todos aquellos que nos están escuchando, y que a partir de ahora tomemos en más consideración, tomemos en más aprecio esa realidad de una experiencia verdaderamente importante y que ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de 20 siglos de existencia. Me refiero a la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios visitó
este planeta 2000 años atrás. Dije, Dios visitó. El Señor visitó este planeta, pero lo hizo en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo viene con vestiduras humanas. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Él viene y da su vida en propiciación por los pecados de toda la raza humana. Y de esa manera Él ha abierto las posibilidades a cada hombre y a cada mujer que se amparan en los méritos del sacrificio de Cristo. Les da la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Hermanos, para mí, el punto sublime de la vida de Cristo, del ministerio de Jesús, de los mismos evangelios, es cuando vemos esa cruz puesta ahí en el monte Gólgota, allí en el monte Calvario, y al Cordero de Dios que ha sido sacrificado en propiciación por los pecados de toda la raza humana. Una muerte sublime, hermanos, una muerte para nosotros tan importante, para Él tan dolorosa, una muerte cruel, pero para nosotros de tanto y de tanto beneficio. Jesucristo dio su vida por nosotros, y los profetas, las profecías de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, hermanos, los símbolos que Dios permitió hubiesen en el Antiguo Testamento señalaban directamente hacia el monte Calvario, es decir, a una víctima que venía de parte de Dios a ofrecerse en sacrificio, y cuyo precio ese sacrificio sería capaz de pagar la deuda de pecado de toda la raza humana. Recuerdos allá en los tiempos del gran profeta Moisés, hermano, cuando el Señor ordenó a Moisés y al pueblo de Israel que levantasen un tabernáculo, pero dentro de las, hermanos, de la construcción del tabernáculo había un arca llamada el arca del pacto. Hermanos, esa arca del pacto era algo sumamente importante, era algo que estaba señalando hacia la persona del Señor Jesucristo. En su interior el arca del pacto tenía las tablas de la ley. Dentro del arca del pacto, hermanos, estaba un tazón de oro lleno de maná, para que recordase el pueblo de Israel cómo Dios por 40 años los había alimentado en el desierto. Estaba la vara de Aarón que había reverdecido, cosas que traerían a la mente del pueblo de Dios la bondad, la misericordia, la provisión de Dios hacia ese pueblo de Israel. Pero por encima del arca del pacto había una plancha de oro, y en cada extremo de la plancha había un ángel, un querubín. Y una vez al año el sacerdote entraba con la sangre del sacrificio y la derramaba en esa plancha de oro. Aquello significaba, hermanos, la petición de perdón a Dios por los pecados del pueblo de Israel, pero también el otorgamiento del perdón de Dios para ese pueblo. Era algo sumamente importante. Pero mi querido hermano y hermana, ahí en el monte Calvario no había una plancha de oro, ahí lo que había era una cruz. Pero aquello que antes se hizo estaba señalando hacia esa sangre bendita por Cristo derramada en el monte Calvario. Cuando es clavado en la cruz, cuando Él pasa por los momentos verdaderamente impresionantes, momentos difíciles de su pasión y de su muerte. Si bien es cierto, los 10 mandamientos fueron algo así como el fundamento del Antiguo Testamento, ahora el nuevo pacto tenía como fundamento la sangre bendita y la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa muerte, la muerte de Jesús, era sumamente importante para que nosotros, mi querido hermano, alcanzáramos ahora las dimensiones de hijo de Dios, las hermanas, las dimensiones de hija de Dios. Si esa sangre no hubiera sido derramada, si Cristo Jesús no hubiese sido clavado en la cruz, si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no habría esperanza, como no la habría tampoco si Él no se hubiera levantado de entre los muertos al tercer día, derrotando a la muerte y derrotando al infierno. Ese sacrificio de Cristo en la cruz fue anunciado por años de años, por generaciones del pueblo de Israel. Aquella esperanza no se perdía. Un día llegaría el Mesías y Él venía para redimir a la raza humana. El pueblo de Israel no lo entendió, hermanos,
como debía haberlo entendido. Ellos creían que venía un guerrero con espada, que venía un guerrero con lanza, con jabalina, para pelear contra los opresores del pueblo de Israel. Jamás pensaron que Él venía para liberar al hombre de la esclavitud del pecado, de la muerte espiritual, de las garras del infierno. Jesús vino para darnos vida eterna. Qué glorioso fue ese día para nosotros, doloroso para el Señor, hermanos, cuando Él, allá en la cruz del Calvario, hermanos, de su boca y con las últimas fuerzas, hermanos, que le quedaban, precursoras ya a entregar su espíritu en las manos del Señor, Jesucristo dijo: consumado es. La deuda está pagada. El hombre puede ahora acceder a la condición de hijo de Dios. El hombre puede ahora acceder a tener perdón para sus pecados. La sangre de Cristo fue el precio que se pagó para que nosotros ahora seamos hijos e hijas del Señor. Es necesario que la iglesia comprenda en toda su magnitud, hermanos, el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, para que en nuestros corazones haya gratitud, para que en nuestros corazones haya compromiso, para que entendamos que el precio pagado por cada uno de nosotros no fue, hermanos, cualquier cosa. Fue un precio altísimo. Fue la vida de Jesús, del Mesías prometido, y fue el derramamiento de su sangre allá en la tierra de Israel 2000 años atrás. La muerte de Cristo, hermanos, es sumamente importante para que usted ahora y nosotros ahora tengamos salvación y vida eterna. Pero también la muerte de Cristo, mi querido hermano, nos habla acerca de la gravedad del pecado. Jesús fue una víctima que sufrió de una manera que mis palabras humanas no pueden describir. Su sufrimiento fue verdaderamente impresionante. Ya vamos a leer una porción de la escritura en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, de cómo Cristo fue quebrantado, hermanos, pero fue quebrantado por una razón: estaba pagando el precio de nuestros pecados. Yo quiero hacer una reflexión corta en este momento acerca de si para el perdón de los pecados hubo necesidad de la muerte de Jesús, del derramamiento de su sangre, del sufrimiento, del dolor que experimentó nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. ¿No será eso una señal clara y manifiesta de que el pecado no es algo que debemos de verlo en forma superficial? Yo creo que muchas veces la iglesia como que no alcanza a comprender la gravedad del pecado. Pareciera que la iglesia muchas veces, mi querido hermano, da el pecado como algo que se acostumbra diariamente cometer. No tiene la mayor importancia. Pero cuando yo veo a Cristo clavado en la cruz, cuando yo puedo, hermanos, reflexionar sobre el sufrimiento de Cristo ese día de su muerte, no puedo menos que decir: el pecado no es algo superficial, el pecado es algo muy grave. Miren qué precio se tuvo que pagar por causa de haber nosotros pecado, porque Jesús está pagando el precio de nuestros pecados. Hermano, Él está allí en sustitución nuestra. Éramos nosotros los que merecíamos estar en esa cruz, pero no. Él dice, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo: seré yo quien pagaré el precio del pecado. Creo que ahora, después de la experiencia que el mundo entero está viviendo, y nuestro país no se queda atrás, una experiencia, hermanos, de dolor, de temores. La presencia de la pandemia COVID-19 tiene al mundo entero totalmente, hermanos, atemorizado. Cada quien piensa: no quiero ser yo la víctima, la siguiente víctima de esta enfermedad. Yo no quiero ser el siguiente de quien van a dar noticias, los noticieros del mundo entero. Es un problema que nos tiene agobiado. Pero ¿no será que Dios ha permitido? Y estoy hablando de su voluntad permisiva. ¿No será que Dios ha permitido esto para que nosotros tengamos un tiempo de reflexión y podamos comprender, mi querido hermano y hermana, que habían cosas que había que corregir, que hay cosas que no pueden continuar de la misma manera como la iglesia las ha estado viviendo, que no podemos tener la misma evaluación, por ejemplo, que del pecado hemos hecho, hermanos, hasta el presente tiempo, sino ponernos serios, responsables y reflexionar de que el pecado es algo
que debemos de dejar a un lado, porque eso nos separa de Dios, porque el pecado del hombre fue lo que causó que Cristo viniese 2000 años atrás y diese su vida en propiciación por los pecados de la raza humana. Quiero que me acompañe, si es tan amable, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Libro del profeta Isaías, este gran profeta del antiguo pacto. En el capítulo 53 hay una descripción. Por supuesto, la Biblia es, hermano, revelada, es dada por el Espíritu Santo y el hombre la escribe. Mire cómo el Espíritu Santo de Dios describe la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 53, en el versículo 3 del libro de Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Casi 700 años antes de que Cristo naciese en Belén de Judá, este gran profeta de Dios del Antiguo Testamento, llamado Isaías, escribió esta porción escritural a la cual acabamos de darle lectura. Herido, molido, despreciado, desechado. Son palabras que usa el Espíritu Santo de Dios y las escribe este gran profeta del antiguo pacto llamado Isaías, que son palabras que nos hablan acerca de la gravedad del pecado, pero nos habla también del sufrimiento de nuestro amado Señor Jesús. ¿Cuántas veces el hombre, queriendo entender un poco más acerca de qué dimensiones alcanzó el dolor, el sufrimiento de Jesús en el tiempo de su pasión, han hecho películas? Hemos visto usted y yo más de alguna. Y cuando hemos visto esos momentos dramáticos de la pasión del Señor, como es por ejemplo la flagelación, cuando es por ejemplo la corona de espinas, o cuando los clavos traspasaron sus muñecas y traspasaron también sus pies, hermano, como hemos sentido que nuestro corazón se conmueve, hemos sentido que nuestro corazón ha temblado, hemos sentido dolor al solamente ver esas escenas. Pero sabe una cosa, mi querido hermano y hermana, no creo que el productor de una película haya logrado expresar todo el sufrimiento de nuestro amado Jesucristo en el tiempo de su pasión. No creo que lo haya alcanzado a expresar todo el sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque las cámaras que grabaron esas películas sobre la pasión de Cristo no tenían la capacidad de penetrar dentro de Jesús. Sí podrían darnos alguna idea acerca de cómo fue el sufrimiento exterior, externo, corporal de nuestro amado Señor Jesucristo. Los clavos, las heridas causadas por los azotes, los golpes, la corona de espina, la sangre, hermano, rodando desde la cabeza hasta los pies del Señor. Sí nos dieron alguna idea, pero Jesús tenía otro tipo de sufrimiento que las cámaras no pueden de ninguna manera captar, ni mucho menos trasladar ese mensaje. Y es que Jesús también sufría por dentro. El Señor también sufría por dentro. ¿Por qué? Porque Él nunca cometió un tan solo pecado. Oiga bien, hermano, hermana, Él nunca cometió un tan solo pecado. Pero hermanos, en su pasión y en los momentos de su crucifixión y muerte, Él ha sido cargado con todos los pecados de la raza humana. Se nos vuelve difícil, a mí como predicador, a usted como miembro de una congregación, poder entender ese dolor interno de nuestro amado Señor Jesucristo.
Un dolor tan grande, hermano, que Cristo lo expresa en la cruz del Calvario de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sentía solo. El pecado que ha sido cargado sobre él está provocando tal dolor, pero también está provocando una separación entre el Padre y el Hijo. Nunca antes había habido una separación entre el Padre y el Hijo. Jesús dijo, cuando él estaba todavía en los días de su vida mortal, él dijo: mi Padre y yo uno somos. Pero en la cruz del Calvario, allí en el momento, hermano, dramático de su pasión, Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, era el dolor provocado por el pecado nuestro que había sido puesto sobre él. El que nunca había cometido un tan solo pecado, en ese momento de su pasión, en la cruz del Calvario, él está cargando con la inmundicia, con la nauseabunda inmundicia de los pecados de toda la raza humana. Ese dolor yo no lo puedo describir. Solo puedo hacer una reflexión pequeña, como la que estoy haciendo en este momento. Hermano, qué dolor más tremendo debe haber sentido Jesús por causa de los azotes, por causa de la corona de espinas, por causa de la crucifixión. Debe haber sido tremendo. Pero el dolor interno de haber sido cargado con la inmundicia de los pecados del hombre, hermano, casi nadie habla de eso, pero ahí está. Ahí estaba presente ese dolor también ocasionado por la inmundicia, por, hermanos, el horroroso pecado del ser humano. Creo que es un tiempo para reflexionar y es un tiempo para sacar grandes decisiones que nos hagan, hermano y hermana, comprometernos más con Dios, tener más compromiso con Dios, amar más al Señor, ser de más gratitud para con el Señor. Él lo sufrió todo. Él no escatimó nada para pagar el precio de nuestro pecado. Cristo muriendo en la cruz del Calvario nos está sustituyendo a todos y cada uno de nosotros. En el pueblo de Israel habían prácticas ordenadas por Dios acerca, por ejemplo, hermano, de la Pascua. El Señor había ordenado que una vez al año un cordero de un año perfecto, sin ningún tipo de defecto, fuera, hermanos, inmolado, sacrificado. Aquellos corderos que comían los israelitas en el día de la Pascua eran sin duda alguna, hermanos, la señal, eran como, hermanos, como símbolo del cordero perfecto, en gran manera perfecto, infinitamente perfecto, que era la persona y es la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero aquel corderito que en los tiempos pasados, en los tiempos del Antiguo Testamento, era inmolado, hermano, era también sustituto del pueblo de Israel. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados. La sangre de aquellos corderitos cubría temporalmente, llamémoslo de esa manera, los pecados del pueblo de Israel. Pero ahí en la cruz del Calvario, Jesús, el Cordero de Dios, le está sustituyendo a usted y me está sustituyendo a mí. Él en lugar de nosotros. Quiero decirlo en forma más sencilla: quienes debían estar clavados en la cruz del Calvario éramos usted y yo, mi querido hermano, mi querida hermana. Nosotros éramos los culpables. Nosotros éramos los hermanos, los candidatos a pagar con ese castigo de la muerte, el precio de nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo tomó, hermanos, ese dramático, hermanos, papel de llevar Él nuestros pecados y que muriese Él y no nosotros. Creo que tiempos nuevos, espiritualmente hablando, están llegando a la iglesia, porque la iglesia va a comprender de una mejor manera la importancia y la grandeza de aquello a lo cual hemos sido llamados, y que se arranca todo con la muerte de Jesús en el monte Calvario. Jesucristo dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Arranca un nuevo pacto y el fundamento de este nuevo pacto es mi sangre preciosa. ¿Cuántos beneficios obtuvimos en la cruz del Calvario?
los hijos de Dios y las hijas de Dios igual, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como Señor y personal Salvador, quiero decirles que también para ustedes es el proyecto de Dios. También para ustedes son los beneficios del sacrificio de Cristo en el Monte Calvario. Solamente tiene que venir a Jesús. Solamente tiene que creer que Él es el Señor. Él es el enviado de Dios. Solamente tiene que aceptar los méritos del sacrificio de Cristo, aceptar a Jesús en su corazón, para también usted alcanzar la condición de hijo o la condición de hija del Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, tiempos muy especiales están llegando a la iglesia, a los hijos de Dios, a los llamados para ser la iglesia, el ejército de Cristo sobre la tierra. Creo yo que después de que termine este tiempo difícil de la pandemia COVID-19, habremos cristianos más comprometidos con Dios, más serios, más responsables, más, hermanos, dedicados a la santidad, a la pureza, desechando el pecado. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario, hermano, para que nosotros siguiéramos siendo esclavos del pecado. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para liberarnos de la esclavitud del pecado. Tenemos que comprender con toda claridad esta grande verdad. Quiero ir finalizando el mensaje de esta hora acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermano, recordando algo que se vuelve sumamente importante al conocimiento y al desarrollo de la palabra al seno de la iglesia. En la cruz del Calvario, con su muerte, con el derramamiento de su sangre, hermanos, Satanás, el mundo de las tinieblas, estaba siendo derrotado. Hermanos, el mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas estaba siendo derrotado. Claramente la palabra de Dios, el apóstol Pablo, un hombre prominente del evangelio en el primer siglo de la iglesia, este hombre nos explica, para que nosotros lo sepamos con toda claridad, mi querido hermano, que en la cruz del Calvario los principados, las potestades del infierno fueron derrotados, fueron vencidos, fueron humillados y fueron exhibidos públicamente en su derrota. Fueron exhibidos públicamente en su derrota. Satanás fue derrotado. Satanás creía, cuando ve que Cristo está pendiendo de la cruz, Satanás y sus demonios creían que cuando Cristo expira, cuando entrega su espíritu al Señor, ellos habían ganado. No, los caminos de Dios son inescrutables, y el pobre mundo del infierno no había comprendido que la victoria del Señor estaba precisamente en la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Y Él, muriendo en la cruz, humilló a las fuerzas de la oscuridad. Al tercer día se levantó de entre los muertos. En Jerusalén no hay un sepulcro donde estén los restos de nuestro amado Redentor. Al tercer día, hermanos, después de haber sido clavado en la cruz, Jesús, victorioso y triunfante, se levantó de los brazos de la muerte. Hermanos, esta no le pudieron retener, el sepulcro no le pudo retener. Se levantó victorioso el Señor Jesucristo. Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido a los demonios, Él ha vencido al infierno, Él ha vencido al pecado, Él ha vencido a la enfermedad, Él ha vencido a la muerte. Por eso es que Él dice: yo he vencido al mundo, soy un entero, un íntegro vencedor. Y damos gracias a Dios por eso en este momento. Damos gracias a nuestro Padre, damos gracias a Jesús, a Él por mantenerse en la cruz del Calvario, al Padre por haber dado lo más preciado del cielo, a su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Dentro de unos momentos vamos a celebrar la Santa Cena. Prepare su corazón. Yo les he pedido, mediante los medios de comunicación, estuviesen preparados para este momento, ahí en su hogar, preparar el pan, preparar, hermanos, el vino, símbolo del cuerpo de Cristo. Sé yo que muchos tal vez no ingieren, hermanos, vino, pero pueden tomar jugo de uva. Y habrá quien también no encontró jugo de uva, pero ha buscado un similar, hermanos, para este momento. Quiero que prepare su corazón. Hermano, cuando celebramos la Santa Cena, estamos proclamando la muerte de Cristo. Pero la muerte de Cristo no fue una derrota. La muerte de Cristo fue una victoria. Cuando tomemos la Santa Cena, estamos proclamando la victoria de nuestro amado Señor Jesucristo. Mientras usted prepara su corazón, nuestro hermano Alex va a compartir
y nos va a dirigir en una preciosa alabanza para preparar nuestros corazones, hermano, para este momento de tomar la cena del Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh Jesús. Qué hermosa alabanza, indiscutiblemente, mis queridos hermanos. Qué bueno sería si en este día que recordamos la muerte de Cristo, su muerte física, Él ya no está muerto, Él vive para siempre. Eso es importante que lo entendamos, que lo comprendamos y que lo vivamos. El Señor se levantó de aquel sepulcro donde su cuerpo fue puesto el día que murió en la cruz. Él se levantó y fue levantado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero pedirle a Alex que por favor nos vuelva a dirigir en esa alabanza, porque creo yo, mis queridos hermanos, que debemos de tomar decisiones importantes en este tiempo. Tal vez el aguijón de la pandemia nos puede ayudar para que tomemos esas decisiones que son trascendentales e importantes en la vida nuestra para alcanzar nuevos niveles en nuestra vida espiritual. Queremos quitar todo lo que nos sirve, todo lo que está aquí que nos sirve, lo queremos quitar. Si algo, hermanos, hemos hecho mal en los tiempos pasados, hoy en esta Santa Cena habrá una oportunidad para que nos pongamos a cuentas con el Señor, pidamos perdón por nuestros pecados y comencemos una nueva etapa gloriosa en nuestra vida cristiana. Vamos una vez más a repetir esa alabanza, por favor, Alex. Renuévame, Señor. Estamos hablando de renuevos. Ya no quiero ser igual. Oye bien eso, ya no quiero ser igual. Renuévame,
Oh Jesús. Señor, Jesús bendito. Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Alabado el Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado por el Señor. Que sea un gran propósito a partir de este momento caminar en los senderos de Dios, en los senderos de la santidad, en los caminos de nuestro Padre. Todos hemos cometido pecados de diferente naturaleza, pero en esta hora tenemos la oportunidad de arrepentirnos de esos pecados, obtener el perdón de Dios para nuestros pecados y lanzarnos a una vida nueva, donde todo lo que estaba dentro de nosotros, Dios lo renueva y entramos en caminos de bendición. En este momento, vamos a participar de los elementos del pan y del vino. Pero quiero leer la porción escritural que tiene que ver acerca de cómo Pablo instruye a la iglesia de cómo realizar la Santa Cena. Oiga lo que escribe Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 27 en adelante. El apóstol Pablo dice de esta manera: de manera que cualquiera, en esa palabra cualquiera estamos incluidos usted y yo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros, debilitados, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Ha llegado el momento de volver la mirada espiritual hacia adentro de nosotros mismos, a fin de dar cumplimiento a esta porción de la Biblia, a esta epístola de Pablo, donde dice que en un momento como este tenemos que volver la mirada hacia nuestro ser interior. Examínese, dice Pablo, cada uno a sí mismo, y después coma del pan y beba de la copa. Hermano, vamos a examinarnos por dentro. No vamos a tomar en forma irresponsable la Santa Cena en esta hora, sino por el contrario, vamos a proclamar la muerte y la victoria de Cristo, pero también una grande bendición sobre nuestras propias vidas. Señor Dios del cielo, en este momento, Padre, queriendo yo ser parte de una iglesia seria, de una iglesia responsable, de una iglesia que camina por los senderos que te son agradables, vuelvo mi mirada hacia dentro de mí para examinarme, para encontrar dónde está aquello que te ha disgustado, dónde está aquello que ha ido en contra de tu voluntad perfecta, ya sea en palabras, ya sea en acciones, ya sea por omisión. Padre amado, yo quiero estar a cuenta contigo. Yo quiero que esta Santa Cena sea una cena victoriosa, una cena de triunfo, una cena que me impulse, Señor, a una vida nueva, llena de la presencia tuya
de tu divino espíritu, donde se manifestará también tu poder. Dios del cielo, en este momento, vuelvo mi mirada dentro de mí. Cada quien, mi hermano, hermana, trate de encontrar aquello que ha sido desagradable delante de los ojos de Dios. Mire lo que escribió el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo, que por no hacer esto en este momento, previo a tomar el pan y la copa de vino, por hacerlo indignamente, dice Pablo, muchos han comido y han bebido juicio. Y por eso es que están enfermos, por eso es que están debilitados. E incluso muchos hasta partieron a la eternidad como efecto directo de un juicio por haber tomado indignamente la Santa Cena. Hermanos, tomar indignamente la Santa Cena ha sido muchas veces un jueguito de iglesia. Para que no me vean que no comí el pan, para que los hermanos no vean que yo no tomé la copa, la hemos tomado y hemos comido el pan en forma indigna. Y nos ha acarreado juicio. Y vemos tan poco del poder de Dios. Vemos tan pocos resultados de las maravillosas obras de Dios en nuestras vidas. Pero ahora no. Hoy estamos comenzando una nueva etapa de la iglesia. Más responsabilidad, más compromiso. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Quién es Dios para cada uno de nosotros? Dentro del cristianismo moderno, al Señor Jesucristo muchas veces se le toma como aquel que tiene la obligación de venir a satisfacer hasta los más pequeños de mis caprichos. Quiero esto, quiero esto otro. Ese ha sido todo nuestro cristianismo y se nos ha olvidado que Él es el Señor, que los siervos somos nosotros, no que Él es el siervo y nosotros los señores. Se nos olvidó que los siervos somos nosotros y que Él es Señor de señores y Rey de los reyes. Pidámosle perdón a Dios, porque nuestras intenciones al participar muchas veces de las actividades espirituales no han sido las más correctas. Hemos estado más empeñados en las cosas materiales que en satisfacer, en llenar el corazón de Dios, hermanos, de gozo al ver nuestro compromiso y nuestra fidelidad con Él. Padre, te pido perdón en esta hora por haberte tomado como un simple auxiliar mío. Señor, como detenido, como alguien que provee para mis necesidades físicas, provee para mis momentos de angustia, pero nunca te he reconocido como el Señor de mi vida, como el que gobierna mi vida. Dios del cielo, perdóname en esta hora. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque he levantado muchas veces dioses ajenos delante de ti, cuando tú claramente dices, nunca jamás harás tal cosa. Nunca levantarás dioses ajenos delante de mí. Padre, pedimos perdón, porque nuestra relación contigo no ha sido de primer nivel. Pedimos perdón en esta hora, porque nos hemos dejado llevar más por las cosas materiales y hemos también incluido el cristianismo, la vida espiritual, dentro de ese deseo de las cosas materiales, creyendo que el todo del evangelio son las cosas materiales, cuando realmente el todo del evangelio eres tú. La palabra del Señor dice que Dios y nosotros, cada quien de nosotros, estamos completos. Dios y nosotros estamos completos. Padre, a partir de ahora, tú ocuparás el trono de mi corazón. Tú serás el primero en mi vida. Señor, yo no te tomaré como un auxiliar de segunda clase. Yo te tomaré como mi dueño, redentor y salvador. Padre, pido perdón en este momento por todo pecado que haya cometido contra el segundo mandamiento, que tiene que ver con el amor al prójimo. Señor, ¿cuántas veces hemos destruido con nuestros labios? ¿Cuántas veces hemos permitido que en nuestros corazones se almacene el odio, se almacene el rencor, creyendo que tenemos derecho a hacerlo, cuando claramente el odio no es parte de la naturaleza divina, el odio es parte de la naturaleza satánica? La naturaleza de Dios es amor, y nosotros hemos permitido muchas veces en nuestros corazones que aquello que es de la naturaleza del enemigo
haga nido en nuestros corazones. Padre, perdónanos. Y a partir de este momento tomamos el firme propósito de enmendar también todo error cometido en contra del segundo mandamiento, fallando al segundo mandamiento. Sabremos otorgar el perdón, sabremos pedir perdón, sabremos amar a nuestro prójimo, sabremos extender nuestra mano de ayuda al necesitado. Padre, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido contra nuestro prójimo. Pedimos perdón por todo pecado en la mente, en los deseos. Pedimos perdón, Señor, por aquellos pecados que hemos cometido con los sentidos, como por ejemplo la vista, viendo pornografía, inundando nuestro corazón a través de los ojos de la podredumbre del infierno. Padre amado, perdona todo ese pecado de inmundicia. Padre amado, te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Señor, todo pecado, cada quien, hermano, hermana, ahí en su corazón, ahí adentro de sí mismo, examinándose, sacando todo y poniéndolo delante del Señor para decirle: Padre, perdona mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Señor, lávame con la bendita sangre de nuestro amado Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias por este momento. Te damos gracias porque nos has perdonado. Te damos gracias porque nos has lavado con la bendita sangre de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan que ustedes han preparado en casa, mis queridos hermanos y hermanas. Nosotros también tenemos acá un pedacito de pan, símbolo del cuerpo que por nosotros fue molido en la cruz del Calvario. Comamos el pan. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Gracias por los méritos de ese sacrificio de Cristo, méritos de valor infinito, méritos bajo los cuales nos hemos amparado como hijos e hijas de Dios. Gracias por darme el perdón de pecados en esta hora. Gracias, Dios del cielo, por lavar mis pecados. Gracias, Jesús, porque permaneciste en la cruz hasta el último instante de tu vida y lo hiciste por amor, lo hiciste porque me amas, y yo te quiero dar gracias ahora y proclamar la victoria del Calvario en mi vida, en la vida de tu iglesia y en la vida de esta nación y en la vida de las naciones de la tierra. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, símbolo de la sangre de Jesús. Padre, muchas gracias. Infinitas gracias, Dios del cielo, por habernos dado a Jesús. Jesús amado, viéndote a los ojos, no físicamente, porque tú no tienes, Señor, en este momento todavía, no nos has dado la oportunidad de poder verte con los ojos físicos, porque eres un ser espiritual. Pero sí te podemos ver con los ojos de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, y decirte, Señor, gracias. Gracias por tu muerte. Gracias por la sangre derramada por mí. Esa sangre que cubrió aquel monte Calvario. Esa sangre derramada hasta la última gota para que yo tuviese la oportunidad de ser hijo de Dios, de reconciliarme con Dios, de alcanzar la posición de hijo de Dios y de alcanzar la vida eterna. Cristo amado, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor.
Gracias por tu cuerpo, gracias por tu sangre y gracias también por haberme permitido participar de esta Santa Cena que proclama tu victoria sobre la muerte, tu victoria sobre Satanás, sobre las fuerzas del infierno, y también proclama la victoria, Señor, sobre el pecado. Gracias, bendito Dios. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.